Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, disfrutando de este tiempo de reunión, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, poder estar disfrutando de estas reuniones virtuales y hoy poder comenzar con una nueva, poder comenzar gozosos, así que vamos a hacerlo cantando unos coros. Me gustaría ver que levanten la mano, a ver quién quiere cantar. Sí, Ninira, ahí está Ninira levantando la mano, está también Marta. ¿Qué pasa? Bueno, Marta también va a pedir. Falta poco para ese momento, ¿sí? Ya vamos a volver a estar en la congregación y poder escuchar nuestras voces, poder pedir los coros que queremos, pero por el momento vamos a hacerlo así virtualmente, ¿sí? Vamos a arrancar con una alabanza, luego vamos a tener un testimonio, ¿sí?, de conversión de nuestro hermano Julián, el hijo de Susana, ¿sí?, para aquellos que no lo ubiquen, y él nos va a contar un poco cómo llegó a los pies del Señor, ¿sí? Luego de eso también va a tener la palabra de esta noche Maximiliano Zangali, así que vamos a dar comienzo con esta hermosa reunión. Romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy a Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre
bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bueno, hola, ¿cómo están? Les voy a contar un poco lo que es mi testimonio. Mi nombre es Julián, tengo 28 años y nací en Buenos Aires, ¿no? En un hogar cristiano. Me crió mi madre junto con mi abuela, como pudieron. Mi padre falleció cuando yo tenía 10 meses y la verdad que no tengo recuerdos de él. Y en la adolescencia, ¿no? Resumiendo un poco, para ser un poco breve, y las malas decisiones, ¿no? Me llevaron a fracasar en la vida, ¿no? A fracasar desde muy chico, ¿no? Empecé a lo que es consumir cigarrillos, drogas, alcohol y andar en la noche. Me agarró la curiosidad de ver lo que hacían y de experimentar lo que hacían los más grandes, ¿no? Ellos parecía que la pasaban bien y ellos consumían alcohol, drogas, cigarrillos, ¿no? Y yo quería, como cualquier niño inocente, ¿no? Como quien dice, quería experimentar esas cosas y empezar a hacer lo que ellos hacían, ¿no? Y cómo disfrutaban de la vida, ¿no? Y yo quería estar con esa gente, ¿no? Y la gente que me quería, ¿no? La gente que me quería me decía que no te juntes con fulano, fíjate por dónde andás, no te conviene. Y yo hice
muchas veces oídos sordos a eso, ¿no? Y así todo me involucraba más y más con esas personas que no practicaban cosas buenas, ¿no? Y me quise llevar el mundo por delante, ¿no? Pero me equivoqué y fue así que a la edad de los 13, 14 años empecé a consumir cocaína, ¿no? Y era un momento de disfrute, ¿no? Porque el pecado a lo primero es dulce, ¿no? Y lo tomaba como una diversión, como un juego, ¿no? Y lo que comenzó como un juego terminó siendo esclavo. Terminé siendo esclavo de esas cosas y la verdad que no pude salir por mis propias cuentas, ¿no? Y a raíz de todo eso se me cerraron un montón de puertas. Se me cerraron puertas en el trabajo, perdí un montón de cosas, se me cerraron puertas en mi casa, se me cerraron puertas en el barrio, ¿no? Y tuve muchos conflictos, ¿no? Porque a veces uno no mide las consecuencias y el querer probar, el querer salir y escapar de la realidad me trajo un montón de conflictos en mi vida, ¿no? Y cuando empecé a abrir la puerta del pecado, cuando empecé a abrir las puertas del alcohol, de la noche, del descontrol, ya fue muy difícil cerrarlas. En realidad no pude por mi cuenta, no pude, solo no pude, y eran muchas las puertas que tenías abiertas, y tristemente aprendí como muchos, ¿no? Hay muchas personas que aprenden por el consejo, y hay muchas personas que aprenden como yo, golpeándose. Y esas dos formas de aprender en la vida, ¿no? Y aprender por el consejo es aprender de las personas que la verdad te vienen y te dicen que no te conviene, fíjate, las personas que pasaron por esas dificultades. Y así todo uno quiere experimentar y quiere probar igual, ¿no? Y es un gran error porque la verdad es que eso trae consecuencias en la vida, ¿no? Y bueno, y entonces yo me pude dar cuenta de que Dios nos dio dos oídos y una boca, ¿no? ¿Para qué? Para que aprendamos a escuchar más y para hablar menos, ¿no? Porque para hablar hablamos todos, ¿no? Pero para escuchar el consejo, pocos escuchan el consejo. Así que fue así que a la edad de los 25 años, con una vida totalmente destruida por el pecado, por el descontrol, por la joda, me hablaron de un lugar, de un centro, que queda en Córdoba, ¿no? Se llama Centro Renacidos, queda en Santa Rosa, ¿no? Es un lugar donde ayudan a personas con problemas de adicciones, ¿no? No solo de problemas de cocaína, de drogas, sino también con problemas de alcohol, con problemas de juego, con un montón de problemas y cualquier tipo de vicios, ¿no? Y la temática de ese lugar es trabajar con las personas, ¿no? A través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, ¿no? Y ahí confiamos de que el poder de Dios transforma las vidas de las personas, así como lo hizo un día conmigo, ¿no? Cuando yo pensaba, ¿no?, que no podía salir de las drogas, ¿no? Cuando yo pensaba de que mi vida iba a terminar así, pude ver el poder de Dios, ¿no?, en mi vida, en ese lugar, ¿no? Y bueno, pero yo decía que yo voy a cambiar, ¿no? Yo cuando me venían a hablar de Dios, yo decía, yo voy a cambiar, yo lo controlo, ¿no? Pero eso, de que cuando uno dice que yo voy a cambiar o yo lo controlo, es un indicio de que está atrapado en algún tipo de vicio, ¿no? Y cuando piensa uno que lo controla, o está todo bajo control, ¿no? Eso es un grave error. Y es el error que yo cometía, ¿no? Pensando que lo manejaba yo o yo consumía cuando quería, ¿no? Pero no hay nada en este mundo, ¿no? Que creerse, no hay peor error que creerse a uno mismo, ¿no? Y bueno, y fue ahí cuando conocí al Señor. Y cuando conocí al Señor fue en un campamento, me invitaron, que quedaba en Palabra de Vida, San Miguel del Monte, me invitaron de una iglesia, ¿no? Mi madre, viendo mi condición, buscó ayuda por todos lados y justo dio con una iglesia. Y el Señor fue poniendo personas, ¿no?, para poder sacarme de ese lugar donde yo estaba. Pero yo tenía un corazón muy duro, ¿no? Y no quería salir de
en ese lugar porque estaba cómodo, pero algo muy dentro de mí pedía auxilio, pedía socorro. Y bueno, me invitaron al campamento, fui al campamento, ahí fue donde recibí al Señor, ¿no? A través de una persona que me habló de Cristo, ¿no? Y me explicó mi condición y que estaba separado de Dios y que yo me estaba yendo al infierno a raíz de todo el pecado que tenía dentro mío. Y yo le dije, bueno, pero yo soy una mala persona, dije yo, la verdad que no me merezco todo eso, ¿viste? Pero me habló de una persona, de la persona de Jesucristo, que Él vino a morir por mí y por mis pecados. Y me dijo que Él era mi único y suficiente Salvador. Y que si yo aceptaba a Él en mi corazón, yo iba a poder ser salvo, ¿no? Y fue en ese lugar donde comprendí mi condición, me arrepentí de mis pecados y lo recibí a Cristo como mi Salvador. Pasé la semana de campamento y después de esa semana me invitaron a un centro, ¿no? Que era el centro de renacidos que les conté. Pero mi corazón estaba muy duro y me engañó y pensé que yo ya estaba bien, que yo ya estaba recuperado al estar esa semana ahí, pero la verdad que fue un error. Volví a mi casa y estuve unos días bien, pero después estaba como la parábola de la semilla, ¿no? Estaba muy débil, no tenía muchos fundamentos y el enemigo me llevó para los lugares que yo concurría antes y fue así donde terminé cayendo. Recaí de vuelta, toqué fondo y clavé rodillas al Señor y le dije, Señor, sacame de acá, yo sé que estoy haciendo las cosas mal. Y pedí ayuda y me ofrecieron ir al centro renacido, ¿no? Porque la verdad que en el mundo no hay nada que te llene el espacio vacío de que solamente te lo llena el Señor, ¿no? Y eso es creer o no, querías creerlo o no. Dice que la necesidad de tu corazón, lo único que llena la necesidad de tu corazón es el Señor. Así que lo busqué, fui al centro y en ese lugar fue donde tuve intimidad con el Señor y pude conocerlo más y pude entender de que mi problema no era la droga, sino que era el pecado que moraba en mí. Y así que en ese lugar fue un antes y un después, ¿no? Y en ese lugar pude ver la verdadera felicidad de mi corazón, que solamente me la daba el Señor. Y el Señor fue y ha sido fiel conmigo desde ese momento hasta el día de hoy, que sigo firme en sus caminos, cada día aferrado a sus promesas, a su palabra, y decidí a caminar por fe y creyéndole a Dios. Y si hay un consejo que te puedo dar, es que le creas a Dios. Y en el mundo hay una ley, ¿no? Que en el mundo dice que tenemos que ver para creer, pero con Dios es diferente. Con Dios primero tenés que creer para después ver. Y el Señor es fiel y el Señor te muestra. Así que los animo y les mando muchas bendiciones y los estaré viendo pronto, después de que toda la pandemia pase. Un abrazo, gracias. Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? En esta noche quería compartir con ustedes una breve meditación acerca de la carta de Pablo a los Filipenses y principalmente hablar sobre el tema del gozo. Así que espero que sea de bendición para todos ustedes, como lo fue para mí también. Vamos a meditar en esta noche acerca del gozo y lo vamos a hacer con un breve recorrido en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a empezar con una introducción, primero viendo la circunstancia de Pablo, ¿sí?, en la cual escribe esta carta a los hermanos en Filipos. Él se encontraba preso en Roma, por lo que leemos en Hechos 28:30, permaneció 2 años en una casa alquilada donde permanecía preso allí en la ciudad de Roma. Y pensando un poco en lo que nos está pasando, esto de la cuarentena, me pareció oportuno también relacionarlo con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? De no poder salir de nuestras casas y estar encerrados y limitados en cuanto a lo que podemos hacer. Así se encontraba el apóstol Pablo allí en Roma, preso en una casa donde también se le daba libertad para recibir visitas y enseñar la palabra de Dios.
el tema central de la carta es el gozo en el Señor. Y justamente este tema lo pensé porque en estos días, con tantas pruebas que estamos pasando y tantas dificultades, podemos sentir que el gozo lo perdemos en ciertos momentos. Pero vamos a ver en esta carta cómo es que el Señor nos llena de gozo, y también algunas cosas que nos ayudan a aumentar el gozo en nuestra vida. La palabra gozo aparece 16 veces en la carta en todas sus formas, básicamente en 3 palabras que son el sustantivo gozo. Ahí vemos la palabra en griego en el original, y cuando me puse a investigar sobre el original de la palabra, veo esta definición literal, ¿sí? Que significa deleite calmo, alegría. Está relacionado el gozo con la calma, y por eso es algo muy profundo el significado del gozo. Es una alegría que está ligada a un estado de paz del alma, un estado de paz interior. El verbo gozar, que también aparece en la carta, ¿sí? Que significa estar alegre, feliz, calmadamente o bien, ¿sí? Vuelve a estar este concepto de calma, de paz, de tranquilidad, no necesariamente por lo que estemos viviendo, sino por la profundidad que tiene este gozo, esta alegría del corazón. Y regocijar, que ahí vemos también la palabra en el original griego, tiene que ver con gozarse con otros, ¿sí? Poder participar o compartir de la alegría de otros hermanos. Estas son las palabras, ¿sí? Y nos llama la atención que en 4 capítulos se mencione tantas veces. Fíjense la centralidad del tema que quiere hacer énfasis el apóstol Pablo. Muy bien, vamos a ver primero entonces un principio bíblico antes de ir al mensaje. Y lo primero que tenemos que destacar es que el gozo es parte del fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sigue el versículo 23. Y esto nos da un principio importante para entender la fuente del gozo. Lo que nos proporciona gozo es nuestra relación con Cristo, y esto lo permite el Espíritu Santo en nuestra vida. Podemos sacar una conclusión de este principio, que es que andar en el Espíritu o vivir en el Espíritu produce gozo en nosotros, ¿sí? Es un indicador de nuestra vida espiritual. El gozo es algo que se manifiesta cuando vivimos en el Espíritu. Avanzamos entonces, ¿sí? Yo quería meditar con ustedes en esta noche 7 cosas que alimentan el gozo, porque a través de esta carta a los filipenses vemos como Pablo manifiesta su gozo en una situación de prueba y de prisión. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que Pablo escriba acerca del gozo estando en esa situación y estando preso en Roma, sin tener sus libertades habituales, estando en un momento de prueba y de sufrimiento? Y sí, vemos a través de esta carta que hay cosas que se destacan y que el apóstol destaca, que son fuente de gozo, que son cosas que alimentan el gozo en su vida, y por eso las quería compartir con ustedes en esta noche, en esta breve meditación. En primer lugar, vamos a ver que la oración es algo que alimenta el gozo del apóstol Pablo y también en nuestra vida. Testificar de Cristo, la esperanza que tenemos en el Señor, la unidad, el servicio, la presencia de Dios y la comunión con los hermanos. Vamos entonces a ver cada una de ellas brevemente, ¿sí? Empezamos con la oración. Vamos al pasaje allí en Filipenses capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice esta porción: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,
siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Si vemos acá que Pablo se gozaba en orar y recordar a los hermanos, ¿sí? Y esto es una lección para nosotros. ¿Por qué? Porque orar nos da gozo, y mucho más orar por nuestros hermanos, ¿sí? Nos llena de gozo el orar por cada uno de ellos, ¿sí? Nos sentimos satisfechos cuando terminamos de orar por nuestros hermanos. Es la experiencia que tenemos cada uno cuando estamos en la presencia de Dios orando y pidiendo a Dios por nuestros hermanos. Pero también la carta, en el capítulo 4, el versículo 6 y 7, nos enseña que orar nos trae paz en las dificultades. Si vamos a ir a ese pasaje, en Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? El apóstol Pablo nos anima a través del Espíritu a orar en las dificultades. ¿Sí? No debemos estar preocupados, dice la palabra, por nada, sino que debemos orar al Señor. Pero también hay un texto muy lindo en Juan 16, 24, donde vemos que cuando el Señor responde las oraciones, esto produce un gozo especial en nuestro corazón. Dice el pasaje: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Orar produce gozo, y recibir la respuesta de Dios produce más gozo. Ver cómo el Señor responde a nuestras oraciones. Y el Señor siempre responde. No siempre responde lo que queremos, pero sí responde según su voluntad, y esto nos llena de gozo. Avanzamos entonces, ¿sí? Esta primera cosa que alimenta el gozo en la vida de Pablo es la oración y en la vida de cada uno de nosotros. Otra cosa que alimenta el gozo es el testificar de Cristo. Vemos el pasaje, Filipenses 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol Pablo se goza en que la palabra sea predicada, en que el Evangelio sea anunciado, ¿sí? Que Cristo sea predicado, que la palabra corra, como también vemos en otros pasajes de la palabra de Dios. En esto se gozaba el apóstol Pablo, y también era su experiencia, ¿sí? En Hechos 28:31, en esa casa donde estaba preso, dice que durante 2 años estuvo predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Entonces, mientras en ese tiempo que pudo estar en ese lugar preso, enseñaba la palabra, y esto llenaba de gozo su corazón. No solamente saber que otros hermanos lo hacían, sino que él mismo lo hacía en su vida. Y esto tiene que ser una experiencia de cada uno, ¿no? Cómo estamos aprovechando este tiempo de cuarentena en medio de esta pandemia para compartir el Evangelio a otros. Las personas están más sensibles, están prestas a escuchar, están preocupadas, están asustadas. Se vienen tiempos muy difíciles y serán tiempos especiales y muy propicios para anunciar el Evangelio, para dar las buenas noticias al mundo, compartir con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, de la esperanza que tenemos en Cristo. Y esta es la experiencia que podemos tomar de Pablo, ¿sí? Aprovechar este tiempo para predicar el Evangelio, para testificar de Cristo. Esto traerá gozo a nuestra vida y traerá gozo a aquellos que reciban la palabra y se conviertan al Señor. Será gozo también en los cielos por un alma que se arrepiente. Seguimos adelante entonces. Otra cosa que alimentaba el gozo del apóstol es la esperanza. La esperanza. Tenemos un texto ahí en
capítulo 1, versículo 21, donde el apóstol hace una reflexión de la vida y la muerte y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? La vida de Pablo era Cristo, las 24 horas del día. Y él sabía que en algún momento el Señor lo iba a llamar. Si el Señor venía antes a buscar a su iglesia, o bien si él tenía que pasar por la experiencia de la muerte. Pero él sabía que la experiencia de la muerte era un paso a estar para siempre con el Señor. Por eso podía decir esto, que el morir es ganancia. Así es para cada uno de nosotros. Sabemos que el día que nos toque partir, estaremos para siempre con el Señor. Pero esto también nos hace reflexionar en la esperanza de que el Señor viene pronto a buscarnos. En capítulo 3, versículo 20 y 21, vemos en detalle esta esperanza del apóstol. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta esperanza nos llena de gozo a todos los creyentes, porque a pesar de todo lo que podamos vivir, estamos esperando que el Señor venga a buscarnos. Estamos esperando que el Señor venga en cualquier momento. Y eso nos hace pasar todo lo que podamos vivir con un gozo en el corazón que nadie lo puede quitar, que es saber que nuestra esperanza está puesta en los cielos, en el Señor que pronto viene a buscarnos. Dejé otro pasaje ahí también, no lo vamos a leer por amor al tiempo, que también habla del gozo que produce la esperanza del Señor que pronto viene a buscarnos. Seguimos adelante entonces. Vamos al cuarto, que es la unidad. Capítulo 2, versículo 2. Dice el apóstol Pablo como una exhortación: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sabemos que la unidad la hace Dios, no la hacemos nosotros, como enseña Efesios capítulo 4. La unidad la hace Dios. Sí, Dios nos unió en un cuerpo a través de la persona de Cristo, ¿sí? Bautizándonos en el Espíritu. Esta unidad ya está hecha por el Señor, pero sí tenemos que estar solícitos a guardar la unidad, como dice Efesios 4. Debemos estar solícitos, prestos, dispuestos, esforzados en guardar la unidad con nuestros hermanos, con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y en esta oportunidad, donde estamos pasando esta prueba de estar encerrados, de no poder vernos, ¿no será una gran oportunidad para reconciliarnos? Si hay algún problema, si hay algo que perdonar, si hay algo del pasado que no te permite estar en paz con algún hermano, que no te permite dirigirte a ese hermano, ahora en este tiempo donde el Señor nos llama a reflexionar, ¿no será una linda oportunidad para reconciliarte con tu hermano? Fíjense lo que dice 4.2 de esta carta a los Filipenses: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos hermanas, que no sabemos los pormenores, no sabemos qué pudo haber pasado, pero sin duda es que algo había pasado ahí, que la relación no estaba del todo bien. Y el apóstol intercede y dice: ruego que sean de un mismo sentir, ruego que vuelvan a estar unidas, que vuelvan a sentir lo mismo, que se reconcilien y que trabajen juntas para el Señor. Así que dejo este pensamiento, esta reflexión. Quizás sea esta oportunidad de la cuarentena una excelente oportunidad para reconciliarnos y perdonarnos. Avanzamos, ¿sí? La unidad entonces produce gozo, es algo que alimenta el gozo, y cuando estamos con algún problemita, ¿sí? Con algún hermano, eso nos quita el gozo, ¿sí? Nos quita el gozo. Eso es importante que lo podamos entender y aplicar. El servicio es otra cosa que el apóstol destaca como fuente de gozo. El versículo 17 habla de esto, del capítulo 2.
Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Sí? El apóstol dedicaba su vida entera al ministerio. Y aunque tenga que pasar por las peores situaciones, ¿sí? Acá dice como que es entregado en sacrificio. Dice que el servicio que hace para el Señor es algo que le produce gozo y se puede regocijar con todos los hermanos. Servir al Señor nos llena de gozo. Hay un ejemplo aquí en Lucas 10:17, aquellos 70 personas que fueron enviadas por el Señor. Dice que a su vuelta, ¿sí? Dice textualmente el versículo, volvieron los 70 con gozo. Volvieron con gozo de haber servido al Señor. Nadie que sirva al Señor puede volver sin gozo, puede volver con las manos vacías. Cuando damos para el Señor nos llena más. Por eso es que servir al Señor nos llena de gozo. ¿Sí? Es una experiencia que tenemos cada uno de sus hijos. El servicio, ¿sí? Si no estás activo en la obra, si no estás sirviendo al Señor, aunque sea con poquitas cosas que el Señor te haya permitido hacer, si estás desaprovechando ese tiempo, tus dones, los talentos que Dios te dio, te estás perdiendo una gran oportunidad para que el Señor llene de gozo tu vida. Avanzamos, nos quedan 2 nada más y ya vamos terminando. La presencia de Dios es otra cosa que alimenta el gozo. Fíjense lo que dice Pablo en 3:1 de la carta. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Sí? Es importante destacar que el gozo del creyente está en el Señor. Esa creo que es la frase más importante de la carta. ¿Sí? Gozaos en el Señor. ¿Dónde está el gozo del creyente? En el Señor Jesucristo. Cuando estamos en la presencia de Dios. Qué lindo este Salmo 16:11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Esta frase tenemos que remarcarla, subrayarla. En la presencia de Dios hay gozo pleno, hay gozo completo, hay gozo perfecto. Por eso el apóstol Pablo, a pesar de estar preso, se gozaba en la presencia de Dios. Porque por más que estemos en casa, nadie nos priva de la presencia de Dios. No necesitamos estar en la iglesia, no necesitamos estar en algún lugar en particular. Nuestra casa se convierte en el templo. Podemos estar reunidos en familia, en presencia de Dios, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Muy bien, entonces no olvidemos esto, que la presencia de Dios, cada minuto que pases en la presencia de Dios, es una fuente inagotable de gozo. Y vemos el último, ¿sí? La comunión con nuestros hermanos. Y esto es algo que estamos extrañando, porque hace mucho que no nos vemos. Pero igual, a la distancia, la comunión se siente. Al ver estos videos, al vernos las caras por internet, poder saludarnos, poder charlar, poder hablarnos, es una comunión que nos fortalece muchísimo. Dice el versículo 28 y 29 del capítulo 2, hablando de Epafrodito, el apóstol Pablo dice, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis. Yo me preguntaba, ¿qué gozo tan grande será cuando nos volvamos a ver personalmente? Nos gozaremos grandemente. Dice, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. ¿Sí? La comunión con nuestros hermanos nos da muchísimo gozo, sentirnos parte de la familia de Dios y estar acompañados por nuestros hermanos. Y la comunión es algo importantísimo. Pero tampoco debemos olvidar la comunión práctica. ¿Sí? La comunión práctica, la ayuda práctica a los hermanos que están en necesidad.
El apóstol Pablo en Filipenses 4:10 agradece a los hermanos porque los filipenses habían ofrendado al apóstol Pablo para sus necesidades. Y esto es algo que el apóstol destaca con mucho énfasis en este capítulo 4. Si ustedes después lo leen detenidamente, es algo que el apóstol agradece muchísimo. Pero esto de la ayuda práctica, ¿sí?, de poder ayudar a un hermano en necesidad, es parte de la comunión, como enseña la palabra, y genera gozo en el que da y en el que recibe, ¿sí? El que da la ayuda se siente gozoso de haberlo hecho, y el que recibe, en este caso el apóstol Pablo, se goza en ver la comunión práctica, ¿no? Se goza de cómo el Señor ha movido ese corazón a poder ayudar y a ofrendar. Así que son cosas que alimentan el gozo, ¿sí? Y sin duda que cuando nos volvamos a ver, si Dios lo permite, cuando pase todo esto, será un gozo muy grande para nuestro corazón. Muy bien, terminando, ¿sí? Para los que no tienen al Señor, muchas personas yo sé que escuchan estas reuniones y puede ser que no experimentes todavía este gozo que es del Señor. ¿Cómo puedo tener este gozo? Es la pregunta que quizá muchos se hacen. ¿Por qué los cristianos están alegres? ¿Por qué tienen paz? La respuesta solo la tiene el Señor Jesucristo. Este gozo solo lo da el Señor Jesucristo en la vida. Fíjense un texto en Lucas 15:7. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se acerca a Jesús, arrepentido. Por eso queremos decirte en esta noche que te acerques al Salvador. Acércate al Señor, allí en tu casa donde estás, en soledad, donde solamente el Señor te está escuchando. Acércate esta noche con arrepentimiento a Cristo. Pedile perdón por tus pecados. Decile que querés que sea tu Salvador. El Señor Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre para limpiar tus pecados. Pero nunca vas a experimentar el gozo de la vida cristiana hasta que no aceptes al Señor en tu vida, hasta que no invites al Señor a tu vida y le pidas perdón por todos tus pecados. El Señor está escuchando y está esperando que te acerques a Él. Muy bien, hermanos, llegamos al final de esta meditación. Espero que la palabra de Dios sea de bendición para todos ustedes y sobre todo para aquellos que no conocen a Cristo, que a partir de este mensaje puedan acercarse al Señor y pedirle perdón por sus pecados. Es la única forma para tener este gozo que solamente lo da el Señor. Así que bueno, vamos a terminar esta parte con una oración. Dios amado, te damos gracias porque hemos podido compartir tu palabra en esta noche. Rogamos para que nos bendiga, Señor, que podamos tener gozo a pesar de las dificultades, que podamos disfrutar de tu presencia y tomar el consejo de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a aplicarla en nuestra vida y también te rogamos por aquellos que todavía no conocen a Cristo como Salvador, para que en esta noche sientan el llamado del Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hasta aquí entonces este tiempo de meditación. Recuerden que al final de la reunión vamos a tener el concurso de Filipenses, así que estén atentos con sus celulares que van a recibir el link y las instrucciones de cómo participar. Que Dios los bendiga.
Muy bien, esta reunión ha llegado a su final. Le damos las gracias a Maxi por la palabra, por lo que nos ha traído en esta noche. También le damos las gracias a Julián por su testimonio. Y vamos a finalizar con una palabra de oración este momento y luego vamos a dar los anuncios. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias porque nos has protegido y guardado hasta estos momentos. Hemos podido escuchar de tu palabra, hemos podido estar juntos a través de este medio. Queremos pedirte para que lo podamos seguir haciendo y también pedirte para que nos sigas cuidando y guardando de todo este mal que hay en el mundo. Cuida, Señor, y guarda a aquellos hermanos que se encuentran solos, aquellos que se encuentran con alguna angustia, algún malestar. Bendícelos, levántalos y dale fuerza. Dejamos todo esto en tus manos, en la preciosa mano de Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora sí vamos a pasar con los anuncios. Van a ser poquitos, como venimos haciendo. Son todos virtuales, ¿sí? Hasta el momento seguimos con la cuarentena. Tenemos el día miércoles a las 20 horas la reunión de oración. Recuerden, sí, mandar por mensaje a Fernando sus motivos, los motivos de oración que tengan, se los mandan a él lo antes posible, antes del miércoles, ¿sí? Si puede ser, para que él los vaya agregando y también cuando esté la reunión irlos pasando. Eso es por el miércoles. Luego el viernes, como todos los viernes estamos teniendo la reunión de jóvenes y adolescentes, es a las 20 horas, ¿sí? Igual se les manda a los chicos en el grupo el link para que también puedan verlos así virtualmente, pero le pedimos a aquellos padres que están con los jóvenes o con los adolescentes que los empujen un cachito, porque a veces estar en casa tira a no hacer nada o estar en la computadora o en otro lado, ¿sí? Les pedimos una ayudita para que puedan estar en estas reuniones también, ¿sí? Así que le damos las gracias por haber estado en esta reunión y ¿sí? Vamos a tener ahora, después de este cierre, el grupo de WhatsApp, recuerden, ¿sí? Un tiempo limitado para poder saludarnos, poder estar hablando. Buenas noches y que descansen.